Continuamos preparándole el camino a Jesús, que en su segunda venida va a venir a juzgar a vivos y muertos. Estamos viendo cómo San Juan nos va diciendo bellamente a nosotros, Apocalipsis 6 del 1 al 14, en ese texto un poquito extenso, que contiene ese libro que el Cordero ha tomado de la diestra de Dios y va a comenzar a ser abierto, sacando uno a uno los 7 sellos que lo mantienen cerrado. Ese libro es un rollo, hermano, y está en las manos del Padre, pero Jesús es el único que podía desatar esos rollos. Vimos que habían dos interpretaciones, una que decía que era la historia del Antiguo Testamento y otra es la historia de la Iglesia. Y el día de hoy, hermano, vamos a ver qué significa ese primer sello. En esta visión celestial, Jesús le permitió a San Juan conocer los acontecimientos que están descritos en ese libro que sostiene el Padre. Y entonces San Juan nos va a describir a nosotros que esos sellos son los instrumentos que Dios va a utilizar para purificar a su iglesia, para purificar a su pueblo antes de la segunda venida de Jesús. ¿Te recuerdas que antes de la segunda venida de Jesús van a haber muchos hechos? Y estos son los que nos va a decir San Juan en el momento que le vaya quitando Jesús los sellos. Y mira cómo nos lo dice en el primer sello. Hoy vamos a ver qué significa quitar el primer sello. El primer sello, este primero, forma una unidad con los tres siguientes. Los 4 primeros rollos forman una unidad y es dada por la sucesión de elementos similares. Si tú te das cuenta, son caballos y hay jinetes. Y Juan Franco Benedetto dice que este grupo de 4 visiones nos muestra el primer instrumento que Dios utilizará en los acontecimientos de la segunda venida de Jesús, tanto en su fase preparatoria como en su culminación. Satanás y sus demonios. El primer sello nos presenta a un jinete sobre un caballo blanco que enseguida como símbolo nos remite a Apocalipsis 19, 11 al 13, donde encontramos también un jinete sobre un caballo blanco, quien es identificado como el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es decir, sin dudas, Jesucristo. Ese es el que está allá en Apocalipsis 19, 11 al 13, pero el que está abriendo el sello en este momento es el Cordero de Dios, Jesucristo. Por lo tanto, nos dice Juan Franco Benedetto, no puede ser el Cordero, este personaje que está sobre este caballo blanco de Apocalipsis 6, ese primer jinete que está en caballo blanco. Y este jinete parece ser solamente una burda imitación de Jesús que está destinada para engañar a muchos al final de los tiempos. Por eso Juan Franco Benedetto nos dice que cree que es muy clara la identificación con alguien que, según vamos a ir viendo más adelante, será un instrumento dirigido y manipulado por el diablo, y esa es la bestia del mar o el anticristo que ya hemos visto en predicaciones pasadas. Ese jinete montado en caballo blanco, que es lo que contiene el primer sello, ese es el anticristo. Este personaje va a tener como misión principal convencer al mundo y a los cristianos que Él es el verdadero Jesús que ha llegado al mundo en su segunda venida, cumpliendo con todos los anuncios, con todas las profecías. Y Dios, para cumplir sus objetivos, le va a permitir vencer en primer lugar
aquella estructura anticristiana, hermano, que hemos estado viendo, a esa estructura anticristiana, esa estructura mundana, esa estructura materialista que se va a identificar en el Apocalipsis como la Gran Babilonia, y luego a muchos santos que lo van a enfrentar, dominando así al mundo entero, y este dominio lo simboliza la corona real que recibe. Así está Apocalipsis 13:7. Apocalipsis 13:7 nos habla de este personaje, y mira cómo lo dice Apocalipsis 13:7. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Palabra de Dios. Mira, hermano, ese primer jinete entonces, recuerda que Apocalipsis 6 nos dice a nosotros que ahí está el Padre con el rollo que necesita que le quiten 7 sellos, y que el único que podía quitarlo es Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y Él es el único que podía decirnos a nosotros cuál es ese plan de salvación de ese Padre maravilloso. Y en ese primer sello, San Juan miró que había un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona, esa es la señal de poder, y salió como vencedor y para seguir venciendo. Mira, hermano, Juan Franco Benedetto dice que ese jinete es el anticristo. ¿Te recuerdas, hermano, que el anticristo, antes de la segunda venida de Jesús, nos va a decir San Pablo, allá en los Tesalonicenses, tiene que haber una gran apostasía, tiene que venir el anticristo, y que con falsos maestros que nos van a ir engañando, ahí mismo en nuestra iglesia, con el falso profeta, que van a ser muchos maestros que nos van a ir llevando a nosotros a la perdición, con falsos maestros como Kant, como Sigmund Freud, como Marx, como Hegel, y todos esos filósofos del siglo XVII y XVIII llevaron a una sociedad permisiva, a una sociedad occidental que inicialmente era cristiana, pero que paulatinamente se ha ido descristianizando, con muchas ideología de género, con el aborto, con muchas situaciones que van al margen de Dios, con leyes que van en contra de Dios, leyes que han querido sacar a Dios de todas las estructuras, y a eso el Apocalipsis nos llama que es la Gran Babilonia, esa Gran Babilonia que dijimos que podría ser la sociedad occidental en decadencia, o podría ser Estados Unidos, y el anticristo, que probablemente venga de la Comunidad Económica Europea, va a venir entonces como ese impostor que Dios le va a dar permiso para que vaya inclusive engañando a los elegidos que no estén haciendo la voluntad de Dios, hermano, y por eso María Santísima sale a gritar a los 4 vientos que huyamos de la Gran Babilonia, que nos preparemos, que nos capacitemos, porque va a venir ese personaje que va a querer imitar burdamente a Jesús, como ese cordero, como ese jinete blanco de Apocalipsis 19, solo que este es una burda imitación, que va a tener corona, que va a tener poder, pero que el Padre le va a permitir, pero que no nos va a poder destruir, porque recuerda, hermano, que Jesús nos dice a nosotros que las fuerzas del infierno no van a prevalecer sobre su iglesia, y sabiendo que el Padre nos ama con un amor infinito, devolvámosle ese amor con que Él nos ha dado. Recuerda, hermano, que la caridad es el amor de Dios derramado en nuestro corazón. Sin esa caridad, que es una virtud teologal que forma parte de la gracia, que va inclinando a nuestra voluntad para que hagamos la voluntad de Dios, para que lo amemos a Él por sobre todas las cosas y amemos a nuestros semejantes. Hoy, hermano, yo te invito a que en el corazón de María le digamos a Jesús que lo amamos.
hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón